Imagínense que tienen una basurita en el ojo y la sienten, pero no te la puedes quitar. Después de batallar un rato, decides pedir ayuda y llegas con esa persona y le dices, oye, mira, traigo algo en el ojo, me molesta, pero no me la logro quitar. Entonces esa persona te observa, intenta ver dentro de tu ojo y te dice, ay, no veo nada, no traes nada. Al parecer solo yo la siento. Seguro al rato se me quita. A ver, si nadie la ve, ni siquiera yo, tal vez ni siquiera esté en mi ojo. Fue la mejor analogía que se me ocurrió para describir cómo es vivir con alguna situación de salud mental y que ambas partes, la persona que la vive y la persona que convive, desconozcan e ignoren este tema tan importante. Hola, soy Florencia. Yo les voy a platicar un poco de cómo cambió mi vida familiar a raíz de la pandemia, cómo de una emergencia sanitaria pasó a ser una emergencia de salud mental. Todos encerrados en casa, conociéndonos de nuevo, con nuevas responsabilidades, nuevas preocupaciones, pero sobre todo, experimentando nuevas emociones. Conforme compartíamos más tiempo juntos, era mucho más difícil esconder todos estos nuevos sentimientos de tus papás o de tus hermanos. Y es que comunicar una preocupación o problema que no es visible es complicado. El camino fácil sería decir, ahí en mi casa no pasan esas cosas. ¿Ustedes sabían que en México buscan atención especializada 2 de cada 10 personas que tienen un problema de salud mental? Y lo hacen en un lapso de entre 4 y 12 años después de manifestar síntomas. ¿Y de qué síntomas estoy hablando? Bueno, existen síntomas físicos dentro del tema de salud mental, pues como hay un dolor de espalda, de cabeza, de estómago, pero todos estos son inexplicables. Es decir, no les sueles encontrar una razón típica como lo sería un dolor de cabeza por deshidratación. Pero existen otros que son más silenciosos, más como una basurita en el ojo, justo los que se presentaron en mi familia. Cambios de humor, aislamientos, irritabilidad, indiferencia, y estos, al estar juntos en el confinamiento, se volvieron mucho más evidentes de lo que pudo haber sido cualquier dolor de cabeza o gastritis. Algo malo estaba pasando, éramos conscientes, pero nadie se atrevía realmente a ponerlo sobre la mesa. Y es que, en épocas de COVID, ¿quién no la estaba pasando mal? La situación económica, la crisis sanitaria y el confinamiento estaba repercutiendo directamente a la salud mental de todos. Es la pandemia silenciosa que se decidió ignorar. Para mi familia no fue diferente. Ignorantes de cómo este cambio tan abrupto en nuestras vidas estaba repercutiendo no solo física, sino emocionalmente. De entrada somos 6, 2 hermanas y 2 hermanos. Somos una familia numerosa. La vida en casa de una familia como la mía transcurre por decreto de forma desordenada, pero divertida. En épocas de pandemia transcurría de forma caótica, pero no, la verdad solo era un caos. Un día en mi casa era más o menos así. Mis hermanos y yo nos levantábamos a tomar las clases en línea, si nos levantábamos. Mi hermano más pequeño odiaba sus clases en Zoom, extrañaba jugar básquet y a sus amigos. Cuando mi papá regresaba del trabajo, su rostro era la expresión pura de cansancio e impotencia. Su empresa dejó de laborar durante 8 meses seguidos. Era imposible ajustar finanzas con lo impredecible de la pandemia. Mi mamá, no se diga, constantemente mitigando el fatalismo que rondaba la casa. A ver, sí teníamos comidas en las que se acordaba pues no platicar de temas COVID, ¿eh? Y luego mi hermano salía con que se quería cambiar de carrera, ni siquiera había pisado la universidad. Y bueno, con las universidades cerradas pues parecía mejor opción estudiar la vida, ¿no? ¿Se acuerdan de la incertidumbre e impotencia que se vivía esos días? Definitivamente sentíamos que habíamos tocado fondo. Pero no, todo lo que tiene que salir mal, saldrá mal. En plena pandemia, a mi papá le da un infarto cerebral. Perfect timing. Para donde voltearas en mi casa había caos en mayor o menor medida.
Llegó un punto en el que aparecía subasta emocional. ¿Quién da más? ¿Quién la está pasando peor? Mi mamá, que por primera vez no tenía la solución al problema, el chef que quería ser arquitecto, mi papá internado en el hospital y dentro del ¿quién da más? Tuvimos nuestra primera emergencia de salud mental. Ansiedad infantil, mucho más común de lo que creen. Tan solo en México, antes de la pandemia, se estimaba que había 4 millones de menores con ansiedad. Posteriores al COVID, se calculan más de 6 millones. 9 años tenía cuando presentó los primeros síntomas. Insomnio, agitación, palpitaciones, dificultad para concentrarse. El caos que estábamos viviendo en mi casa se veía sumamente afectado por decir, en mi casa no pasa, por ignorar la basurita. Nadie en mi familia quería creer que al que aparentemente menos preocupaciones o problemas podía tener por su edad, fue el primero que se desbordó, al que debíamos proteger. Para tratar la ansiedad de mi hermano más pequeño, a la par de su tratamiento psiquiátrico, mis papás optaban por darle la atención psicológica que necesitaba. Y parte de su recuperación, en palabras del terapeuta, era que su círculo social generara relaciones interpersonales positivas para su bienestar emocional y físico. ¿Y quiénes eran su único círculo social en ese momento? Pues nosotros, su familia. La meta estaba clara. Queríamos estar bien, teníamos que poner orden al caos familiar. Por decisión casi unánime, comenzamos a tomar terapia en familia. Con la guía de un psicólogo tuvimos algunas sesiones. Miren, no conozco sus métodos, pero las palabras inteligencia emocional no me las podía sacar de la cabeza. Y eso fue lo que comenzamos a trabajar. Se escuchaba fácil. A ver, inteligencia hay en mi casa, ¿no? Creo. Emociones desbordan. Teníamos que encontrar el balance. Hubo 2 herramientas que el psicólogo nos recomendó trabajar individual, pero por supuesto en familia, para dejar de ignorar y realmente poner el tema de salud mental sobre la mesa. Lo primero que se nos recomendó fue convertir nuestro hogar en un espacio emocionalmente seguro. O sea, que los 6 que conforman la familia sintieran que tienen un lugar en el cual pueden pedir ayuda, ser escuchados y sentirse a salvo. Ay, a mí honestamente me parece irónico. Claro que mi casa es un espacio seguro. Gracias a Dios tenemos techo, comida, la familia completa, nos queremos. ¿Me estás diciendo que no es suficiente? Pues no. Hay una virtud considerada de las más difíciles, la empatía. Y no es que fuera inexistente en mi casa, pero faltaba darle su lugar especial e incondicional en nuestro día a día. ¿Cómo? Por ejemplo, en mi casa, todas las preocupaciones y emociones son importantes. Las preocupaciones de mi papá, que en su momento tenían que ver más con el bienestar económico de la familia, aunque parezca imposible, debían tener la misma importancia que las de mi hermano más pequeño, y así tratarse con la misma atención y cuidado. En un espacio seguro hay que mostrar interés genuino, preguntar a tu papá o a tus hermanos cómo te sientes y ser empático, pero sobre todo escuchar. Un día de esos, dentro de esas pláticas que de repente se dan y se comparten preocupaciones, mi papá obviamente hablaba de las económicas, mi mamá sobre que mi papá debía descansar para recuperarse bien, yo de mi universidad. Volteamos a preguntarle al más pequeño, oye, ¿qué te preocupa? ¿Cómo te sientes? Porque, por recomendación del psicólogo, para poner en práctica la empatía, se nos recomendó incluirlo en las pláticas, pero sin realmente esperar que participara. Bueno, pues ese día, él se sintió con la seguridad de que su preocupación sería tomada en cuenta. Y nos dijo, tengo miedo de que papá se muera. A él, a raíz del infarto cerebral, le daba mucho miedo que su papá se fuera a morir. Por eso es importante tratar con la misma atención y cuidado todas las preocupaciones. No hay cómo equiparar una preocupación económica con la del miedo de perder a tu papá. Ya había comentado lo difícil que es comunicar algo que no es visible. Crear este espacio seguro
suele dar ese empujón que varios necesitan para expresarse. Habiendo creado un espacio seguro, es mucho más fácil dar entrada a la comunicación. Y esta es nuestra segunda herramienta. ¿Y por qué es tan difícil hablar con tu familia acerca de salud mental? O sea, ¿cómo es posible que llegáramos a tal punto? ¿No ven que son muchísimos los jóvenes que están en esta situación? Ay, mamá, varios llevan a terapia, es súper normal. ¿Quiénes? Me pregunta mi mamá. Bueno, yo le enseño el TikTok, pues del que platica que va a su terapia, le va bien. ¿Y quién es él? ¿De dónde lo conoces? ¿Cómo se apellida? La brecha generacional es tema importantísimo dentro de las empresas. ¿Por qué en las familias no? Tan solo dentro de mi familia, muy probablemente en la de ustedes, mis abuelos son baby boomers, mis papás, generación X, todos tenemos una tía millennial, yo, generación Z, el pilón, generación alfa. ¿Será posible que por esta brecha se complique la comunicación familiar? Dentro de cada generación, no solo existen diferencias en los gustos musicales o de moda. Lo que diferencia a una generación de otra es que ese grupo de personas vivieron el mismo momento de la historia, tuvieron la misma influencia política, cultural y social. Entonces, sus valores, su comportamiento e incluso su moral es similar. Miren, cada uno tenemos un botón de supervivencia que lo utilizamos para afrontar los problemas del día a día. Y respecto a nuestro contexto generacional, está configurado de maneras completamente diferentes. Entonces, a pesar de que todos en mi casa estábamos viviendo aparentemente lo mismo, la pandemia, nuestro contexto generacional nunca nos iba a permitir reaccionar de la misma manera. Es importante entender esto, porque así podemos dejar de juzgar la manera de actuar de tus papás, de tus abuelos, de tus tías, de tus hermanos, respecto al tema de salud mental. Mi mamá, tratando de quitarse su ansiedad con aceites esenciales, no está mal, no, solo es diferente. Si ya entendemos que el contexto generacional impacta en la manera de actuar de la gente, solo imagínense el peso que tienen sus vivencias personales. Lo que yo viví en mi infancia y lo que mi mamá vivió en la suya afecta directamente a ese botón de supervivencia. No se trata de imponer las nuevas reglas de salud mental, porque hay que recordar que la carencia que tengo yo no es la misma que tienes tú. Tu medicina puede no ser la mía. Sí, mamá, ponme tus aceites esenciales, pero creo que también necesito algo diferente. La comunicación es la base de la interacción humana. Generación tras generación, las diferentes civilizaciones han ido desarrollando diferentes métodos para comunicarnos, como para que nos rindamos porque es súper cerrada. A ver, es tan sencillo como no hablar para que te escuchen, hablar para que te entiendan. La inteligencia emocional abarca muchísimo más. Pero dentro de mi familia, estas dos herramientas, empatía y comunicación, nos ayudaron a generar ese cambio. ¿Qué herramientas estás poniendo tú sobre la mesa para tratar el tema de salud mental en tu casa? ¿Saben? Churchill una vez dijo que el cambio no siempre es mejorar, pero para mejorar sí hay que cambiar. Definitivamente en mi casa cambiamos de escenario y así, y un buen día, regresamos a nuestra vida cotidiana y dejamos puestas las herramientas sobre la mesa, pues, por si se ocupaban. Ya no había confinamiento. Mi hermano más pequeño mejoró, mi papá recuperaba la empresa, mi mamá retomaba las riendas del hogar. Las cosas afuera mejoraban y en mi casa a la par. Al final del día, sí es posible la meta de la salud mental. No fue tan difícil como creíamos. Mi papá, mi mamá, mi hermano, el pequeño, yo. ¿Y mi hermana? Mi hermana tenía tallándose el ojo un rato. ¿Se acuerdan de las basuritas? Es fácil decir que es una etapa, es adolescente, así son los cambios de humor a esa edad. Ahí es la nueva moda entre los chavos, así como andar tristes. Depresión. Claro que lo había escuchado. Por todas las redes sociales. Yo sabía que era real y peligroso. Pero ¿cómo no nos dimos cuenta? A ver, lo peor ya había pasado, mi papá estaba bien, el pequeño mejoró, la pandemia, ya estábamos en la meta. ¿Qué pasó?
No hay cómo prepararse para este tipo de situaciones, porque muchas veces no encuentras relación entre lo que está pasando y cómo reacciona la persona. Y como ustedes ahorita, yo estaba como tipo, ¿y todo lo anterior qué o qué? ¿Funciona o no? Inteligencia emocional, empatía, comunicación. Claro que funciona. El hecho de que en mi familia ya tuviéramos las herramientas pasadas nos ayudó sobre todo a asimilar la situación. Y dentro de nuestras posibilidades, estar ahí para ella, como en su momento lo estuvimos para mi hermano más pequeño. Con esta segunda emergencia de salud mental, aprendimos como familia la lección más valiosa y con la que me permito concluir. Se los explico con mi frase favorita. Lo importante no es la meta, sino el camino que recorres hasta ella. No había que llegar a la meta de salud mental. Ahí nos equivocamos. Teníamos que vivir el proceso. El camino hacia la salud mental es todo menos perfecto. Tienes que esperar subidas y bajadas de esas que te revuelven el estómago. Hay días que parece que no avanzas, otros que nadie te para. No existe un solo camino hacia la salud mental. Cada uno de nosotros somos tan diferentes que los caminos pueden marcar mayor o menor tiempo independientemente de lo que estemos trabajando. Un día parece que vas por autopista, al siguiente tienes que dar vuelta en U porque te equivocaste. Y está perfecto, porque en este camino siempre es bueno recordar que está bien no estar bien. Al día de hoy, en mi familia, no hemos puesto fin a nuestra emergencia de salud mental. Aunque aparentemente las cosas estén bien, nosotros vivimos en un proceso latente, donde no existe una meta perfecta, sino herramientas que se ponen sobre la mesa para vivir el proceso y crecer en amor y comprensión como familia. Ojo con las basuritas, porque en mi casa sí pasan estas cosas. En la de ustedes, muchas gracias.